secretaria, señora defensora. El acta de la sesión número 3 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 4 se encuentra a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura de la cuenta. Yo he hecho inicio a la sesión por el horario y por respeto a nuestros invitados e invitadas, y el presidente se incorporará en su oportunidad. Mientras tanto, vamos a ofrecer la palabra a nuestro secretario respecto de la cuenta. Gracias, presidente. Hemos recibido un oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual se presenta la urgencia suma para el despacho del proyecto que modifica la ley 20.931 para permitir la aplicación de medidas de control de identidad preventivo en zonas fronterizas, instalaciones estratégicas y sus inmediaciones. Oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual se presenta la urgencia simple para el despacho del proyecto que modifica diversos cuerpos legales para tipificar el delito de sustracción de salmón y mejorar su fiscalización y persecución. Proyecto iniciado en moción de la diputada señora Sandón, doña Jimena, que modifica los textos legales que indica con el objeto de tipificar el tráfico internacional, la fabricación y modificación ilegal mediante tecnologías digitales de armas y sus componentes esenciales. Oficio del secretario general de la Cámara de Diputados, informando que en sesión de martes 7 de abril se acordó remitir a la Comisión de Seguridad Ciudadana para su discusión, votación e informe el proyecto de ley que modifica normas sobre prisión preventiva, suspensión condicional del procedimiento, cumplimiento de penas sustitutivas y facultades de incautación de las fuerzas de orden y seguridad correspondiente al boletín 18.152, una vez que este sea despachado por la Comisión de Constitución. Oficio del Fiscal Nacional del Ministerio Público, mediante el cual señala que actualmente la clasificación del lugar de ocurrencia de los delitos, mediante el cual informa el lugar de ocurrencia de los delitos categorizados como rurales. Email del gabinete del subsecretario de Seguridad Pública, excusando la asistencia del subsecretario de la sesión de hoy por compromisos institucionales. Nota del director nacional de Migraciones, excusando su participación presencial en la sesión de hoy, sin embargo, y en consideración a la relevancia del tema a tratar, manifiesta su total interés por participar por vía remota, si así lo acuerda la comisión. Nota de la Dirección General de Carabineros, confirmando la asistencia del señor general director que nos acompaña, don Marcelo Araya Zapata, acompañado del director nacional de Orden Público, general inspector Rodrigo Espinosa Olea. Nota de la Defensoría Penal Pública, confirmando la asistencia presencial de la Defensora Nacional, señora Verónica Encina Vera, que nos acompaña también. Nota protocolar del Gabinete del Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, excusando la asistencia al día de hoy del Director General, y en su representación asiste el jefe de Jurídica de la institución, prefecto inspector Daniel Solís Araya. Señor presidente, además tenemos dos reemplazos. El diputado señor Pierre Carlesi reemplazará a la diputada Gloria Navellán, y el diputado don Francisco Javier Orrego al diputado Mauro González, que será efectivo en unos minutos más. Señor presidente, de acuerdo a la cuenta, hay dos acuerdos que adoptar. Uno es el de la participación del señor director de Inmigración y también del jefe jurídico de la institución, del asesor legislativo de la Defensoría Penal Pública, que también requiere acuerdo de su participación. ¿Les parece? Acuerdo. Gracias, presidente. Bien, muchas gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra respecto a la cuenta. Diputado Leiva. Presidente, 2 puntos. El primero de ellos, presidente, solicitar el acuerdo de esta comisión para que en razón de nuestras funciones le demos el más absoluto, total y pleno respaldo a la ministra de Ciencias, que ha sido objeto de un ataque oprobioso, en mi opinión. La violencia no tiene justificación ninguna, ni tampoco respecto a una ministra de Estado. Entonces yo le quería solicitar en primer lugar, presidente, que como comisión le enviáramos una nota de apoyo y de repudio, además, al ataque que ha recibido la señora ministra. Bien, ¿les parece tomarlo como acuerdo? Acordado. En segundo lugar, presidente, respecto a lo señalado en la cuenta, quisiera plantear un tema que es bien complejo y quiero que se aborde con la mayor altura de miras y seguridad para nuestra comisión. Nosotros hemos integrado esta comisión, a mí este es el tercer periodo, también me ha correspondido presidirla. Sin embargo, la valoración que eventualmente tiene nuestra comisión está en juego y es importante que todas y todos quienes integramos esta comisión, independiente de nuestra posición política y nuestras legítimas diferencias, por cierto, seamos capaces de defender esta instancia. ¿Por qué lo planteo, presidente? El día de ayer se ingresan 2 mensajes presidenciales, 2 proyectos de ley que son muy importantes, que dicen relación con seguridad y educación. El primero de ellos, presidente, fue por la Secretaría General de
nuestra corporación fue enviado a la Comisión de Seguridad Ciudadana, esta comisión. Pues bien, el segundo proyecto fue enviado a la Comisión de Constitución. Y lamentablemente, presidente, el Partido Republicano solicita a través del diputado Sánchez que ese proyecto de ley no sea visto por la Comisión de Seguridad, sino por la Comisión de Constitución. Llama profundamente a la nación primero, no hubo unanimidad, y segundo, presidente, y se lo quiero representar con mucho respeto, reivindicando el valor de esta comisión, que se haya votado a favor de entregar esa función que es propia de esta comisión a la Comisión de Constitución en votación. Y también, presidente, además, se lo planteo con el ánimo que usted sabe, que me caracteriza, que es fraterno, que usted mismo como presidente de la comisión, no solo su partido lo haya solicitado, sino que usted como presidente de la comisión haya con su voto aprobado que este proyecto de ley tan importante se vaya a otra comisión, más no a nuestra Comisión de Seguridad. ¿Y por qué lo planteo, presidente? Porque lo que plantean algunos colegas, y yo he defendido y reivindicado, independiente de nuestras discusiones, es que desvalorar nuestra comisión, acusándola de falta de densidad política y jurídica, creo que es del todo imprecedente, y habla mal de los 13 integrantes de esta comisión. Entonces, importante, presidente, yo le quiero no reprochar, sino que hacer presente esa circunstancia, que no me parece que nuestra comisión, que técnicamente está capacitada para discutir un proyecto de ley de tal entidad, en los plazos que el señor presidente establezca, primero, se haya solicitado por parte del Partido Republicano que no lo vea esta comisión, y segundo, que no solo miembros de la comisión, sino que usted, en su calidad de presidente, Cristian, diputado, lo haya aprobado. Eso me parece un sinsentido en nuestra comisión, y se lo quería hacer presente. Gracias, diputado Leiva. Solo recordarle que es una facultad de la sala el poder determinar dónde se discuten los proyectos de ley, y efectivamente cuando hay una modificación a los códigos, tradicionalmente se ha definido que es la Comisión de Constitución, instancia que en varias ocasiones en el periodo anterior usted solicitó que se trataran los proyectos de ley en la comisión de allá, y siendo integrante de esta también solicitó que podríamos revisarlo. Pero más allá de eso, yo creo que una cuestión facultativa, esto no en ningún caso es desmerecer las condiciones, y por de pronto tenemos un proyecto con urgencia legislativa, y les pediría que podamos precisamente demostrar este profesionalismo, compromiso con la agenda de seguridad, dándole expedita, responsable, pero ágil tramitación a los proyectos de ley y no seguir dilatando la discusión. Así que, conforme a esto, pasamos directamente a la razón de esta citación. Esta sesión tiene por objeto continuar con el... terminamos, vamos a poder dar la bienvenida, porque lo contrario no vamos a poder partir. Es que todavía no partimos, seguimos con su punto de reglamento. Sobre la cuenta, diputado Araya, Jaime Araya. Presidente, es que ocurre que lo que ha planteado el diputado Leiva me parece que no es un tema menor, porque la verdad de las cosas es que está en juego la seriedad de esta comisión, y tiene que ver precisamente con lo que hemos discutido en estos días. Esto de intentar aprobar proyectos sin discusión, da cuenta precisamente que está en juego la credibilidad y el prestigio de la comisión, y de verdad yo no puedo sino reprochar lo que usted ha hecho en términos de concurrir con su voto a sacar un proyecto que el propio gobierno ha presentado y que la Secretaría de la Cámara ha calificado. Nosotros sabemos que esta práctica que se ha instalado de cambiar los proyectos de comisión no dice muchas veces relación con la calidad jurídica, sino que dice más bien relación con confianzas o cómo se tramitan los proyectos. Entonces, por lo pronto, presidente, yo le pediría que en lo sucesivo esto no vuelva a ocurrir. O sea, yo creo que usted, en su calidad de presidente, yo doy fe de la ecuanimidad con la que ha actuado, tiene que también velar no solo por el fondo, sino también por las formas, presidente. O sea, que el presidente de la comisión estime que este no es el lugar adecuado, porque pierde la calidad de comisión técnica, si eso es lo grave, presidente. Pierde la calidad de comisión técnica, y ese proyecto que era relevante, nosotros no lo vamos a ver. Entonces yo le pediría, presidente, que en lo sucesivo usted, en su rol de presidente de la comisión, defienda la capacidad técnica de esta comisión para llevar adelante discusiones jurídicas que son importantes, y vuelvo a hacer presente el punto. Esto da cuenta de la cierta desconfianza que flota hoy día en la Cámara respecto de si estamos legislando en serio o no, y por lo tanto yo le pediría que en lo sucesivo esto no se vuelva a repetir, presidente. Bien, muchas gracias. Ofrece la palabra sobre la cuenta. Cerrada la cuenta. Bien, esta sesión tiene por objeto continuar con el estudio en general del proyecto de ley iniciado en moción de los diputados Sara Concha, Juan Carlos Beltrán, Diego Chalper y los señores Castro, Cid, Lávera, Mellado, Morales, Rey y Frank Sauerman, que modifica la ley 20.931 para permitir la aplicación de medidas de control de identidad preventivo en zonas fronterizas e instalaciones estratégicas y sus inmediaciones. Boletín 15.258-25, con urgencia calificada de suma, y por tanto vamos a tramitarlo conforme
a esta urgencia. En primer trámite constitucional y primer trámite reglamentario. Para tales efectos, ha sido invitada la señora ministra de Seguridad Pública, señora Trinidad Steiner, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos que pueda participar de esta sesión. La subsecretaria de Prevención del Delito, señora... pero que está mal programado. Sí, nos comimos el nombre. La excusa. El general director de Carabineros, señor Marcelo Aray Zapata, acompañado por el director nacional, el general inspector Rodrigo Espinosa, el director nacional del Servicio Nacional de Migraciones, que estaría telemático en caso de alcanzar. Le voy a pedir que los dos que están telemáticos sean los últimos en exponer para darle prioridad a los que concurrieron presencialmente a la sesión. La Defensora Nacional de la Defensoría Penal Pública, señora Verónica Encina, el director de la Unidad Especializada en Crimen Organizado y Drogas del Ministerio Público, señor Ignacio Castillo, y el jefe jurídico de la Policía de Investigaciones, el prefecto inspector Daniel Solís Araya, y en representación del INDH, el señor Nicolás Fierro. Bien, ministra, le damos la bienvenida, le agradecemos que pueda asistir a esta comisión y, por supuesto, también expresarle y reiterar lo que dijo el diputado Leiva, por su intermedio a su par, la ministra de Ciencia, expresarle nuestro respaldo y nuestro apoyo por frente a la cobarde agresión que sufrió hace algunos minutos. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Buenas tardes, honorable. Bueno, valoro mucho las expresiones hacia la ministra de Ciencia. Yo me he comunicado con ella, se encuentra en buen estado, independiente claramente de rechazar, obviamente, en forma enérgica estos actos de violencia en su contra. Estamos trabajando juntos a Carabineros y Policía de Investigaciones. Es lo que nos corresponde, ¿cierto? Solamente. Después, bueno, valoro este proyecto como gobierno, nos hacemos parte de ello y avisamos desde ya que estamos haciendo ciertas indicaciones solamente para determinar con mayor precisión algunas expresiones, como por ejemplo infraestructura crítica, estableciendo ciertos ejemplos de lo que podría entenderse por ello en cuanto al proyecto. Ahora, es relevante para nosotros, efectivamente, que se fortalezcan ciertos ámbitos como frontera, lo que se señala en el proyecto, y sí quizás hacer una sugerencia, que quizás sea bueno que si es que hay otra mesa se pueda invitar a Interior, ya que esto dice relación con su expertise en la cartera. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, ministra, subsecretaria. No sé si quiere intervenir. Subsecretaria Ana Victoria Quintana, y hacer la palabra al general director de Carabineros, a quien también en este nuevo periodo legislativo le damos la bienvenida y, por supuesto, puede contar con toda la comisión para avanzar rápidamente en lo que se requiera para mejorar la seguridad de los chilenos. General. Muchas gracias, señor presidente, y por su intermedio saludar a diputadas y diputados presentes y a todos que están integrando. Acompaña a la ministra de Seguridad Pública y me acompaña en esta oportunidad también el director nacional de Orden y Seguridad, el general inspector Rodrigo Espinosa. Yo, tal como lo ha señalado también la ministra, esta es de suma importancia para la función policial. Yo quiero señalar que el control es uno de los ejes prioritarios, es un núcleo de lo que representa la acción de un cuerpo policial. A esto nosotros le podemos adicionar acciones que son de suma relevancia, como es la fiscalización, la intervención y las investigaciones que derivan precisamente en la misión constitucional que nos corresponde realizar, que es dar eficacia al derecho. Y en ese aspecto yo quiero también, señor presidente, por su intermedio, dejar claramente señalado que el fortalecer la función del control para un organismo policial va en la línea de poder fortalecer este seguimiento y pesquisa y combate directo a lo que es el crimen organizado, que es lo que estamos trabajando. Sabido es, por lo tanto, que esta pasa a ser una herramienta valiosa, y yo quiero señalar también que, conforme lo ha establecido la propia norma que está en discusión, una de las finalidades que tiene esto es precaver la tenencia de armas, que es lo que nosotros estamos, y que son las indicaciones que se nos han dado por parte precisamente del Ministerio de Seguridad, de fortalecer nuestro expertise policial en los temas que son de relevancia, que es el combate a la droga
pero también a la tenencia de armas. Y esta va precisamente a que nos da una mayor posibilidad espacial, temporal, respecto de lo que es el registro tanto de las vestimentas, bolsos y vehículos. Por lo tanto, eso es fundamental y también con el conocimiento que nos da la experiencia policial, todo lo que dice relación con el ingreso irregular, sin centrarlo solamente en lo que es la zona norte del país, pero sabido cómo son las condiciones y que son temas que nos gustaría también profundizar en lo que dice relación con algunos detalles, porque, como decía la ministra, algunas indicaciones que creo que serían importantes, como este espacio que se señala desde el límite político internacional y 10 kilómetros hacia el interior, en el cual independiente de los medios tecnológicos para poder determinar estos 10 kilómetros, nosotros también conscientes de las características y las complejidades que tiene el terreno, especialmente en la zona norte fronteriza, en el altiplano con lo que es el límite con Bolivia, que es uno de los lugares más complejos, requiere algunas precisiones. Y quiero solamente al término, quiero señalar que a modo de ejemplo, y como dato yo creo que es relevante para la Comisión, señor Presidente, y por su intermedio señalar que durante el primer trimestre del presente año, nuestra institución ha realizado 1.057.539 controles. Esto es entre controles investigativos y preventivos. ¿Por qué hago esta salvedad? Dentro de los investigativos son 682.000 y fracción, y los preventivos son 374.000 y fracción. Pero aquí quiero señalar, y esto un poco habla de lo que es esta fortaleza o lo que debe corresponder a un cuerpo policial, en cuanto a que de estos controles, 104.000 derivaron en acciones que son o denuncias o detenciones, pero principalmente detenciones. O sea, de los 104.000, ya estamos hablando del 10% de estos controles, 84.821 fueron detenciones y de las cuales, de esto, si lo centramos solo ahora en estas 84.000 detenciones, 25.690, que equivale a un 30%, corresponden a aprehendidos que tienen orden judicial y que por lo tanto van al espíritu mismo de la norma de poder de esta manera incrementar. Eso han sido algunas políticas que se nos ha dado por parte de la ministra en el sentido de realizar operativos conjuntos. Nosotros ya hablamos de operativos conjuntos policiales junto con la Policía de Investigaciones, que lo fortalecido precisamente en este último tiempo. Y esta herramienta, dentro del marco legal, conforme a los protocolos de actuación que nos corresponden como cuerpo policial, ha sido sumamente efectivo y también, como le digo, por intermedio del Ministerio, dar algunas pequeñas indicaciones que podrían ir a fortalecer en mayor fuerza lo que es el control, considerando también estos últimos sucesos que a lo mejor puede que colisionen con otras normas, pero todo lo que hizo relación con fortalecer el registro, el control de vestimentas, de bolsos y de vehículos, y dejándolo fuera de la ley de tránsito, que era la norma que también nos permitía realizarlo, que nos permite realizarlo. Yo creo que vamos en el camino correcto, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, general director. Le ofrezco la palabra al jefe jurídico de la Policía de Investigaciones, prefecto inspector Daniel Solís Araya. Señor presidente. ¿Por dónde está? Muy buenas tardes, Perdón, señor presidente. andaba buscando. Sí, por su intermedio, muy buenas tardes a todos los honorables diputados, a la señora ministra, a la secretaria general director de Carabineros, a la señora defensora nacional, don Ignacio. Bueno, al igual que lo ha dicho el general Araya, efectivamente para la Policía de Investigaciones de Chile también significa que esta herramienta o este proyecto de ley viene a fortalecer las herramientas de control que las policías necesitamos para desarrollar nuestras funciones. Así que en ese sentido, si bien es cierto, es una norma que está orientada mucho en el ámbito de lo preventivo, sin duda nosotros en nuestra participación también en esa área, este proyecto de ley va en el sentido correcto. No me voy a seguramente dilatar en lo que ya la ministra ha señalado en términos de que hay indicaciones que son muy convenientes respecto a algunos tipos de algunos conceptos que aparecen como el inmediaciones, como el sectores fronterizos, que seguramente van a ser materia de observación, porque junto con decir lo importante que es para el trabajo policial, herramientas como esta también es importante a la vez darle certeza y seguridad al propio policía que las desarrolla en el terreno. Y eso, cuando los conceptos son un poco más indefinidos o indeterminados, pueden eventualmente poner en riesgo el desempeño de la función como corresponde para los policías. Y segundo, algo que ha sido muy anhelado para nosotros, y quiero
mencionarles a la comisión, por su intermedio, señor presidente, hay un boletín, un proyecto de ley que es del 16.050, que también es una modificación al artículo 12, pero que está en el Senado de hace bastante tiempo, y que es una modificación que propone que la Policía de Investigaciones también pueda, en el ejercicio de sus funciones investigativas y de indicios, poder hacer controles a vehículos motorizados, que es una aspiración que siempre hemos tratado de tener nosotros, sin invadir obviamente las facultades que Carabineros tiene en materia de ley de tránsito u otras, pero siempre nos hemos visto limitados, sobre todo en materia de combate de crimen organizado, narcotráfico, contrabando, otro tipo de cosas, sobre todo en los sectores norte y en el centro también, de poder hacer registros vehiculares, y hemos tenido incluso en su momento resoluciones judiciales que han sido insatisfactorias en términos de reconocer la posibilidad de hacerlo. Por tanto, a nosotros nos gustaría que quizás a lo mejor incorporar dentro de la conversación la posibilidad de extender la posibilidad al personal de la Policía de Investigaciones de Chile para hacer ese tipo de controles en circunstancias que tienen que ver con el ejercicio de las funciones de la Policía de Investigaciones, sin, como les decía, invadir las de Carabineros de Chile. Así que en ese sentido creo que nosotros estamos muy de acuerdo en que las herramientas, en la medida que puedan fortalecer el trabajo de las policías, son muy bienvenidas y apoyadas por todas las instituciones. Señor presidente. Bien, muchas gracias, prefecto inspector. Ahora el turno de la Defensoría Penal Pública, señora Verónica Encina, quien también le damos la bienvenida. Y desde ya expreso, y me adelanto una situación que pasó, que la defensora llegó un rato antes para poder conversar con algunos parlamentarios, entre ellos conmigo, y no se le permitió, tuvo que salir para poder cambiar la credencial de ingreso. Entonces, sí, no, le pido que en el futuro, en el fondo, se adopten todas las medidas para que no tenga que entrar y salir la defensora, ni ningún invitado. Así que si alguien tiene alguna una situación igual, que por favor la hagan llegar al secretario para evitar, en el fondo, esta cuestión administrativa innecesaria. No se preocupe. Defensora. Muchas gracias. No sé cuál es ahí sí. Muchas gracias, presidente, y por su intermedio saludar también a todos los integrantes de esta comisión, en particular a los diputados nuevos que no tenía el gusto de conocer. Agradecer la invitación y bueno, hacer presente que siempre la Defensoría Penal Pública en la mayoría de estas discusiones tiene una postura con un matiz distinto, una visión obviamente desde las garantías de las personas, que nosotros agradecemos mucho que se recoja, ¿no? Y por eso quisimos estar presentes hoy día a la hora que fuera, digamos, ¿verdad? Porque sobre todo es la primera citación. Y entrando de lleno en la materia, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer presente a la comisión? Básicamente una mirada desde de las perspectivas o de las finalidades que tiene este proyecto, ¿no? Según lo que se señala en los antecedentes, está basado en el artículo 1 de la Constitución, en la obligación del Estado de garantizar la seguridad de la población. La pregunta es si el control de identidad es una herramienta para mejorar o no la seguridad, y es a partir de esa pregunta que voy a hacer algunas observaciones. Siempre cuando se adopta una decisión de política en materia de seguridad vamos a tener dos principios en pugna. Por un lado está la seguridad y por otro está la libertad de las personas, ¿no? Y entonces allí en esa pugna, para evaluar la prevalencia o no de una decisión de política pública, creemos que podemos introducir algunas herramientas como son en el análisis las herramientas de ponderación, para ver qué principio va a primar, ¿no?, en ese análisis. En ese sentido, como elementos de ponderación se utilizan normalmente criterios de eficacia, criterios de necesidad y de eventual posible reparación o control de los costos que tiene adoptar una u otra decisión. En ese sentido, mirado desde los criterios de eficacia, habría que analizar qué evidencia hay de la eficacia del control de identidad como herramienta de seguridad, ¿no? Evaluando eso, entonces, ponderar qué consecuencia o qué daño potencial genera en la libertad y, por tanto, si vale la pena o no entrar a reforzar esa herramienta. La evidencia que tenemos no es demasiada en cuanto a estudios. Hay un estudio muy serio, sí, llevado a cabo por el profesor Mauricio Duche. En el año 2020 se publica este estudio con datos de 2017 a 2019 e indica, y luego hace un seguimiento, ¿no?, de las cifras más relevantes,
en el que se concluye que esta medida no sería el control, estoy hablando en general del control de identidad del artículo 12, ¿no? Luego vamos a analizar cómo eso se aplica a la propuesta. Se sostiene que no resulta del todo exitosa, por cuanto solo el 2,13% de los controles preventivos derivaba en esos años en una detención, que más o menos coincide con los porcentajes que acaba de presentar el director general en relación con las cifras de este último trimestre. Lo que sí ha cambiado sustantivamente es la cantidad de controles de identidad que se llevan a cabo. En esa época, el 95% de los controles de identidad era preventivo y solo el 5% era investigativo. Ahora esa cifra se ha ido revirtiendo y ha ido disminuyendo porcentualmente el uso del control de identidad preventivo por la policía. No sabemos las razones de ello, pero probablemente haya alguna vinculación, una hipótesis podría ser, y así lo sostiene Mauricio Duche, que se pudo constatar con el tiempo que no era lo suficientemente eficaz. ¿Y por qué sostenemos eso? También basado en la misma cifra que ahora corrobora el director general del Carabinero, efectivamente, donde mejor se puede medir la eficacia es en la detección de órdenes de detención. Como el control de identidad por antonomasia es una medida que de alguna manera cae al azar, porque si el policía supiera que la persona tiene orden de detención, no requiere utilizar el control de identidad preventivo, digamos, ¿no? Por lo tanto, iría derechamente a pedir la identificación vía artículo 85 o derechamente a detener si sabe la identidad de la persona. Entonces, como es al azar, obviamente el porcentaje de éxito es mucho menor que, por ejemplo, otras herramientas de seguridad como los operativos encaminados directamente a ejecutar órdenes de detención pendiente, planificados previamente, dirigidos por el Ministerio Público o no, autónomamente también las policías lo pueden hacer. De hecho, lo ejecutan cada tanto y hace poco tuvimos uno muy exitoso a comienzos de marzo, ¿no? Eso como una primera cuestión. En ese sentido, versus el control de identidad del artículo 85, que también es una medida azarosa, pero al ser una medida que requiere un indicio de comisión de delito, crimen simple, delito, falta, a diferencia del artículo 12, que no requiere indicio alguno, porque es un control de identidad preventivo, el éxito, el porcentaje de éxito, por así decir, ¿no? Éxito en el sentido de encontrar, de que derivar en una detención que llega a control de detención de juez de garantía, el éxito es de un 16,6% versus un 2,5% el control preventivo. Entonces, como medida de eficacia y de seguridad, resulta dudoso que sea realmente una política exitosa. Analicemos entonces el daño potencial, porque a lo mejor si el daño es bajito, igual nos sirve. ¿Cuál es el daño potencial? A la fecha del estudio que yo les señalo, que es de 2020, era, bueno, el 93,5 era el control preventivo. Eso ha cambiado, efectivamente. Pero teníamos un número muy alto de detenciones que no derivaba finalmente en una persecución penal efectiva ni en una detención. Por lo tanto, eso significaba una alta tasa de privación de libertad, aunque fuese por un periodo pequeño de tiempo, que no tenía ningún control jurisdiccional, que no tiene ningún tipo de contrapeso y que puede afectar a personas inocentes que no están cometiendo ningún delito y afectar, por ende, la libertad de las personas. De tal manera que, frente a ese potencial daño, uno tiene que analizar la efectividad y entendemos como Defensoría que resulta discutible, ¿no?, que se pueda estimar una medida adecuada. Si añadimos otro criterio de ponderación, que es la necesidad de la medida, ¿en qué consiste este criterio? En verificar, ¿no?, si hay otras herramientas disponibles para lograr el mismo objetivo de seguridad. ¿Tengo otras herramientas que no sea el control preventivo? Y pareciera que, según la evidencia, sí las tenemos, y que es la misma regulación que tenemos hoy día en el control investigativo. El artículo 85 del Código Procesal Penal, claro, es más restrictivo que el artículo 12 porque exige un indicio de comisión de delito o falta, crimen simple, delito o falta. Pero admite, en consecuencia, el registro de vestimenta, de equipaje o vehículo. Y por lo tanto,
y la evidencia sí lo corrobora, es más eficaz que el control preventivo, porque estamos frente a una posibilidad cierta de que haya comisión de ilícito. En ese sentido, teniendo el control de identidad del artículo 85, al que se añade el artículo 12 original, en el que no hay ninguna referencia al lugar, por lo tanto, se puede utilizar hoy en todos los lugares que la propuesta hace referencia. Hoy día, con el artículo 12 actual, se puede hacer control de identidad preventivo en fronteras, cerca de lugares que podríamos calificar o no de infraestructura crítica, porque no se requiere ningún indicio y no hay ninguna limitación en la ley 20.931. Por lo tanto, se puede hacer. Lo que no se puede hacer es, hoy día, mediante control preventivo, registro de vestimenta, equipaje o vehículo. Pero si usted tiene un indicio que no es necesaria, ojo, que no es lo mismo que flagrancia, ¿no? Basta, yo fui jueza harto tiempo y me tocaba ver permanentemente controles de detención en que se invocaba como causal de flagrancia previo un control de identidad del artículo 85 y se acepta como indicio muy mayoritariamente por la jurisprudencia, por ejemplo, que a una determinada hora en un lugar donde suelen cometerse delitos se le lleve a cabo el control de identidad con registro. De tal manera que con las herramientas legales que hoy tenemos es suficiente, creemos nosotros, para lograr el mismo objetivo. Solo para cerrar, por último, se invoca también como fundamento para la propuesta de la modificación legal el artículo 23 de la Ley de Policía Federal Alemana, la cual efectivamente contempla un control de identidad preventivo. Sin embargo, dicha norma establece la exigencia de indicio concreto y determinado para el control de frontera, permitiendo el registro solo en busca de objetos que permitan establecer la identidad. No así para lo que se establece en este proyecto, pero y en todo caso, ¿no?, siempre con un indicio. Y por último, mirando otros ejemplos comparados, tenemos España, Francia, Perú y Estados Unidos, que también permiten controles preventivos sin indicio, o sea, el control preventivo distinto al del artículo 85, pero en todos se requiere un indicio. Por lo tanto, se abre la posibilidad de una discusión de constitucionalidad después en la aplicación práctica, no ante los tribunales de justicia, de la disposición del artículo 12. Eso es lo que como Defensoría podemos hacer presente. Muchas gracias, señora Encina. Ahora le ofrezco la palabra al director de la Unidad Especializada en Crimen Organizado y Drogas del Ministerio Público, señor Ignacio Castillo Val. Muchas gracias, señor presidente, y por su intermedio, desde luego, aprovecho de saludar también a los honorables diputados y diputadas que se encuentran presentes, a las autoridades también. Y bueno, como nos ha sucedido en alguna otra oportunidad, en estas cosas tenemos un contrapunto con la Defensoría Penal Pública y desde luego me permito mostrar, digamos, una opinión diversa a la que ha planteado la Defensora Nacional. Primero, más allá de las cuestiones que ha dicho la defensora, sobre las cuales me voy a hacer cargo, creo que es importante que de alguna manera contextualicemos el proyecto en orden a las facultades que hoy día tienen las policías, principalmente las facultades que están en el artículo 85, el así llamado control el control de identidad investigativo, versus también el control de identidad preventivo, pero además también creo que es importante porque tiene que ver un poco con cuál es la función legislativa en términos de el rol que tiene el Congreso, ¿cierto?, en términos de ir definiendo lo que son las políticas criminales, cómo han sido los derroteros de esos artículos a efectos de que al menos esta comisión pueda tener conocimiento respecto de ellos. El artículo 85 del Código Procesal Penal original, el del año 2000, era un artículo que es sustantivamente distinto al artículo 85 que hoy día existe. Y el Congreso Nacional, en sucesivas modificaciones, ha ido cambiándolo, ha ido modificándolo, principalmente porque ha considerado que el artículo 85, esto es el control de identidad investigativo, es eficiente, es eficaz para los efectos de mejorar la seguridad pública y la persecución penal. Desde luego, las modificaciones más importantes tienen que ver, ya se dijo alguna de ellas, y originalmente no permitía, ¿cierto?, el control vehicular, el control de las vestimentas y de los equipajes. Eso efectivamente se modificó por parte de este Congreso Nacional. No hubo objeción, por así decirlo, respecto de un problema de constitucionalidad respecto de ello, a pesar de que el artículo 89 sí lo definía respecto de aquel que estaba detenido. Por lo tanto, ahí el legislador ya hizo una distinción diciendo, más allá del detenido, del control de identidad investigativo también puede estar sometido a ese tipo de
por así decirlo, de medidas intrusivas. Pero yo creo que la cuestión más relevante es que la regulación original del artículo 85 hablaba en plural de indicios. Es decir, los policías, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, tenían que tener indicios para poder hacer un control de identidad respecto a una persona. Y este Congreso, modificando el artículo 85, definió que no era necesario esos indicios, que bastaba un único indicio. Más allá de lo que ha dicho la Corte Suprema, que sobre esto ha cambiado, por así decirlo, de jurisprudencia en el último tiempo, hoy día es pacífico, que basta un único indicio y no pluralidad de indicios como era originalmente, para los efectos de que se pueda hacer el control de identidad investigativo. Luego, en ese contexto, ya hoy día se permite, ¿cierto?, hacer el control de identidad con el registro de vehículo y todo, de equipaje y del vehículo y del personal, porque se entiende que es una medida eficiente. Luego surgió la discusión a propósito de incorporar un control de identidad preventivo. El control de identidad preventivo, como bien lo dice la defensora, pero yo creo que ese es el inicio de aquella parte en la cual no estamos de acuerdo, es que el origen del control de identidad investigativo estaba pensado por el legislador única y exclusivamente para identificar a las personas en cuanto tal, en cuanto a su identidad y por tanto proceder a la orden de detención. Estaba radicado en eso, por lo tanto, el control que uno puede hacer desde el punto de vista de la proporcionalidad tiene que ver con eso, es decir, con a cualquier persona, en cualquier parte, en cualquier circunstancia, a cualquier hora, se le puede pedir, se le puede controlar la identidad investigativamente a efectos de ver si es que esa persona tiene o no, por así decirlo, una orden de detención pendiente. Luego el estándar, en términos, por así, de proporcionalidad, es necesariamente más estricto, porque puede ser en cualquier momento, en cualquier hora. Lo que nos propone este proyecto es muy distinto de eso. Lo que nos propone, sin perjuicio de algunas sugerencias que haré yo a esta honorable comisión, a efecto que se tienen en consideración, dado que estamos frente al primer trámite constitucional, en el primer informe, y por lo tanto entiendo que la discusión es en general. Dicho eso, el control de identidad investigativo ya tiene una modificación posterior, que es la del artículo 12 bis, que yo creo que vale la pena tomarla en consideración. Y el artículo 12 bis, en este Congreso, incorpora, tratándose del control de identidad respecto a personas que están en situación de migratoria irregular, incorpora la posibilidad de que esa persona pueda ser registrada. Ahí, en ese momento, y no hubo objeción de constitución respecto de eso, el legislador ya hizo una modificación a aquel presupuesto, por así decirlo, de proporcionalidad que nos plantea la defensora, porque permite que en un control de identidad de carácter investigativo se haga un registro. La finalidad, investigativo. La finalidad, ¿por qué? Para salvaguardar la integridad de los funcionarios policiales, porque el legislador se puso sobre la idea de que si una persona va a ser subida a un carro policial, luego lo mínimo razonable es que la persona sea registrada a efectos de que no tenga un arma, por ejemplo. Luego la pregunta que el Congreso hoy día tiene que hacerse, creo yo, es que acaso las razones implícitas que están en el proyecto justifican entonces una, por así decirlo, una mirada de proporcionalidad distinta. Es decir, si los lugares que nosotros llamamos lugares de zona crítica, digamos, de establecimientos críticos, centro de infraestructura crítica, si los lugares fronterizos en sí mismos constituyen una razón poderosa para que este Congreso considere que en esos contextos esas personas puedan ser sometidas a un control de identidad investigativo, que sea a su vez también una posibilidad de poder revisarle el equipaje, la vestimenta y el vehículo. Y desde luego, si ustedes miran ya el artículo 12, en su inciso segundo original, hablaba algo sobre esto a propósito básicamente de las funciones que los policías tienen en función de la ley de tránsito. Luego, no hay nada, al revés, todo lo que ha dicho, por ejemplo, el general de Carabineros apunta en favor de esto, en términos de que si el control de identidad meramente investigativo, que se puede hacer en cualquier parte, en cualquier circunstancia, preventivo, en cualquier momento, en cualquier circunstancia, a cualquier hora, y se puede controlar para la identidad, y resulta no ser suficientemente eficiente en vez del control de identidad investigativo, que en cambio sí lo es, bueno, esto es algo que va entre medio y que tiene razones para los efectos en términos de proporcionalidad para justificarlo. ¿Por qué? Primero, porque la infraestructura crítica está protegida constitucionalmente. Luego uno podría decir, un legislador razonablemente quiere darle una protección a la infraestructura crítica que está protegida constitucionalmente de manera más severa, y en el ámbito fronterizo por básicamente las razones de Estado en términos de proteger sus fronteras. A mí me parece que esas son razones
que justifican entonces la legislación, y por eso como Ministerio Público nosotros tenemos una posición favorable respecto a este proyecto. Ahora bien, dicho lo siguiente, y a efectos de humildemente colaborar con el trabajo de la comisión, creo que hay algunas cosas que uno podría mejorar del proyecto. Para ser consistente con lo que acabo de decir, yo creo que el proyecto debería radicarse respecto a la infraestructura crítica que está protegida constitucionalmente. Sabemos que el artículo 32, numeral 21 de la Constitución hoy día establece lo que son la infraestructura crítica. Luego, entonces, uno debiera limitarlo ahí para justificar, ¿cierto?, la injerencia respecto a los individuos en el ámbito de la protección constitucional sobre bienes que nos parecen tan suficientemente importantes. Y por tanto, yo lo limitaría a eso, y obviamente con las correcciones que, por su intermedio, presidente, obviamente el Ejecutivo tenga que hacer respecto de ello, y lo mismo las mejores precisiones respecto del tema de las zonas geográficas. Ahora, hay sí otras dos cosas que me parece que son importantes. En el derecho procesal penal nuestro, cuando uno le pone un objetivo, una misión a aquello que va a regular, eso implícitamente o explícitamente, mejor dicho, es una condición respecto a la cual el tribunal va a identificarse que efectivamente se dan los presupuestos para. Dicho de otra manera, si el legislador dice, con el único objeto de precaver que el controlado porte consigo algún arma, luego, si no tiene un arma, pero tiene 1 kilo, 10 kilos, 100 kilos de droga, probablemente el tribunal va a entrar en la discusión sobre si es que aquello o no se ajustó a derecho, y si no, acaso excluye la droga, porque efectivamente, y eso es un problema que vamos a tener. Y lo mismo en alguna parte, aunque quizás matizado, porque lo que dice en relación con el tema de la franja de la frontera habla de, igualmente se podrá proceder siempre, por lo tanto eso parecía ser indicativo de que en todo caso se puede, pero igual el legislador, o sea, el boletín original al final dice, con el objeto de prevenir el ingreso no autorizado. Luego, de nuevo, si efectivamente a lo mejor estábamos frente a una persona que no estaba en un problema de ingreso no autorizado, pero que tenía 100 kilos de cocaína, vamos a tener un problema nuevo de cuál era el objeto. Por lo tanto, quizás yo diría, habría que buscar alguna forma de redacción que o bien no incluya este tipo de objetos, o bien establezca una forma en que, si es que en el contexto de esto se descubre algo, aquello va a ser evidentemente legal para los efectos de la investigación penal. Es todo cuanto puedo señalar, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Castillo. Ahora le damos el espacio a don Sebastián Cabeza del INDH. Sí. Muchas gracias. Que ha acompañado por el abogado y responsable del seguimiento legislativo, don Nicolás Fierro. Casi diputado Fierro. Sí, exalumno de la Universidad de Olfeañez. Muchas Don gracias. Sebastián Cabeza tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes a todos y a todas. Transmito el saludo del director Yerko Lubitich Godoy y de todo el Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Al mismo tiempo, agradezco la invitación a poder entregar algunas consideraciones respecto a este proyecto de ley. Lo ha dicho el Instituto en el informe anual, en distintos documentos oficiales aprobados por el Consejo. La seguridad es la base de la condición del ejercicio de todos los derechos humanos, así que nosotros miramos con mucho interés los proyectos que se tramitan en esta comisión, y por lo mismo agradecemos salir de nuestro espacio natural, que es la Comisión de Derechos Humanos, y venir acá a entregar nuestras consideraciones. En segundo lugar, y en relación a eso, a propósito, y también como lo planteaba la defensora, dentro del marco de nuestras atribuciones legales, es decir, y específicamente esta, entregar nuestra opinión a los órganos del Estado a propósito de políticas públicas que se construyen en los distintos ámbitos. Nuestra función y nuestra misión es mirar en qué nivel los proyectos de ley, especialmente este específico, se corresponden, armonizan con los estándares internacionales de derechos humanos. Y en ese sentido, ahora a propósito de, y también con hacer un uso racional del tiempo, porque ya algunos temas se han abordado, nosotros queríamos básicamente analizar la propuesta legal en función de estándares precisos que instrumentos del Sistema Universal de Derechos Humanos y del Sistema Interamericano entregan sobre el tema, y eventualmente analizar el proyecto desde esa perspectiva. En específico, y también es importante señalar el Instituto en este tema, desde el 2015, a propósito también de la relación que ha hecho el representante del Ministerio Público respecto a este tema, se ha pronunciado en distintas oportunidades respecto de las modificaciones que ha aprendido el legislador en torno a el control investigativo de identidad, el control preventivo y también el trabajo de mantención del orden público en contextos de frontera y también en temas de infraestructura crítica. Entonces, básicamente lo que yo ahora voy a compartir con ustedes, en resumen, que además vamos a dejar la minuta en la Secretaría, si usted lo tiene bien, presidente, básicamente es un resumen de esa opinión que se ha elaborado durante todos estos años.
Específicamente yendo al punto, acá si bien es cierto, también como se mencionó al principio, hay varios derechos fundamentales en juego, el derecho a la libertad personal, la igualdad ante la ley, la protección de la vida privada, la igualdad de la discriminación. Específicamente los dos, y uno podría decir, tratados internacionales obligatorios de derechos humanos ratificados por Chile que tratan de este tema son el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 17, y la Convención Americana de Derechos Humanos, a propósito, en el primer caso de la consagración del derecho de la protección de la intimidad y la vida privada, en ambas normas y en la Convención Americana del artículo 11, ¿no? Y al respecto, ambos cuerpos normativos internacionales señalan que el Estado debe prohibir cualquier injerencia en el ámbito de la vida privada, de la intimidad, la correspondencia y la honra de las personas, ¿no? Y en ese sentido, y específicamente, a propósito también que uno podría analizar recomendaciones, sugerencias propias del soft law, los órganos de estos tratados, en el primer lugar el Comité de Derechos Humanos, ha sido explícito señalar que cuando el legislador se propone, y sobre todo en el ámbito del control de orden público, restringir garantías constitucionales y fundamentales y también derechos humanos obligatorios por parte del Estado, tiene que hacerlo tomando todas las prevenciones, todos los resguardos para que esto sea proporcional a la medida que se busca, ¿no? Y en ese sentido el Comité de Derechos Humanos, que es el órgano encargado de controlar el cumplimiento del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, lo ha mencionado en esos términos. En segundo sentido, y en forma más específica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a propósito de la interpretación que hace del artículo 11 de la Convención Americana respecto de el reconocimiento de la vida privada y la intimidad, señala que los estados no les está prohibido hacer restricciones de garantías constitucionales en específico, pero cuando lo hace sí tiene que observar ciertas cuestiones, y estos estándares tienen que ver con la legalidad de la medida, que esté perfectamente definida en la ley, en primer lugar. Segundo, que persiga un fin legítimo. Tercero, que ésta sea idónea y necesaria, y segundo, y último, que sea proporcional, ¿no? Entonces, cuando uno analiza una medida como la que se propone, a propósito de las obligaciones voluntarias que ha asumido el Estado, tiene que ver si este cheque está cumplido y eventualmente uno se puede pronunciar en ese sentido. Y finalmente, antes de referirme concretamente y entregar la visión y también las sugerencias a propósito de lo que el trabajo que está emprendiendo la Comisión de este proyecto de ley, el Tribunal Constitucional ha vinculado el derecho a la protección de la vida privada y la intimidad como uno de los núcleos, de los derechos nucleares de la persona humana, del individuo, y que por tanto cuando se propone restringirlo tiene que observar primero que persigue una finalidad razonable, y segundo que esta intromisión estatal tiene que estar justificada en el caso de la realización o la comisión de hechos delictivos. Eso lo establece la sentencia 1683 del año 2010, y así la jurisprudencia en ese sentido es bastante uniforme del excelentísimo Tribunal Constitucional. Entonces, analizado el proyecto y viendo que la incorporación de este inciso segundo al artículo 12 de la ley 20.931 básicamente permite hacer registro de vestimentas, de equipaje, de vehículos, en ciertos lugares, básicamente zonas de infraestructura crítica y también zonas vinculadas al tránsito o movilidad humana en zonas fronterizas. Uno, a propósito de la importancia de mantener el control del orden público en esa zona, y nosotros somos conscientes de eso. El Instituto a la fecha, solamente para mencionar un dato, en los últimos tiempos ha presentado alrededor de 37 querellas por trata de personas y 61 por tráfico ilícito de personas migrantes. Sabemos que esa es una realidad y que efectivamente el Estado sí ahí tiene un fin legítimo, y eventualmente uno podría abrirse a la posibilidad de elegir en esa materia. Nosotros, viendo a propósito de cómo lo intenta hacer el proyecto de ley, que es restringir la garantía por el solo hecho de una persona estar en un lugar, entendemos que sí eventualmente podría cumplir con los requisitos de taxatividad o legalidad y también de finalidad legítima, pero no creemos que supera el estándar de la proporcionalidad, porque por el solo hecho de estar aquí, restringir derechos tan importantes como la protección a la vida privada y la intimidad, eventualmente no cumpliría con el estándar de las normas obligatorias que hemos señalado. Finalmente, y solamente para efectos y ahí solamente nos sumamos a las consideraciones político-criminales que hace la Defensoría en torno a la necesidad y eficacia y eficiencia de la medida, y ahí no me repito en nada porque compartimos totalmente su apreciación,
y también las que ha señalado tanto la ministra como el general director y el Ministerio Público en torno a lo amplio que son los conceptos que se usan para fijar las zonas de infraestructura crítica, y ahí eventualmente hay un ámbito de mejora a propósito si se avanza en la tramitación de este proyecto. Si nosotros entendemos que a propósito de lo que busca el proyecto, los ámbitos de mejora están señalados en como lo hizo el legislador en la reforma del artículo 85, 89 e incluso la creación del 12, que efectivamente es posible buscar una razón legal que habilita a las policías para hacer intervención y eventualmente registro, como lo hizo en su oportunidad legislador en la reforma del artículo 85 y 89. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, don Sebastián Cabezas. Y ahora le ofrecemos la palabra al director nacional del Servicio Nacional de Migraciones, señor Frank Sauerbaum, ex parlamentario y destacado ex integrante de la Comisión de Hacienda. Don Frank, hola, tiene la palabra. Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, fuerte y claro. Sí, muchas gracias. Buenas tardes, presidente. Un saludo cariñoso a todos los ex colegas que hace un par de semanas compartíamos esta misma mesa. Bueno, yo no me voy a redundar mucho en lo que aquí ya se ha planteado. El señor Carrillo de la PDI ha hecho una muy buena exposición respecto de la intención del gobierno de patrocinar esta moción parlamentaria, que en el fondo lo que hace es crear un tercer tipo de control de identidad que es más flexible y más completo, el que obviamente será procedente sin ningún indicio o sospecha contra el controlado, perdón, como es hoy día el preventivo, y que finalmente va a permitir además revisar las vestimentas, los equipajes o vehículos de una persona, como es en el caso del control investigativo. Este sí, obviamente no va a permitir una revisión, ¿cierto?, a menores de 18 años, así se contempló en el proyecto, y tampoco contempla un traslado a cuartel policial, por ejemplo. Este control para nosotros en migraciones es muy importante, fundamentalmente porque hoy día no puede practicarse un control de identidad completo en cuanto al ingreso legal a territorio nacional, porque no es un delito. Hoy día hay un proyecto de ley, ¿cierto?, que está paralelamente avanzando en el Senado, y por otro lado se alinea también con las necesidades de resguardo de la infraestructura crítica o esencial que está establecida en la Constitución. Presidente, nosotros creemos que este control se va a poder practicar en ciertas ubicaciones, ¿cierto?, o edificios, infraestructura o instalaciones de servicios sanitarios o energéticos, hospitales, puertos, aeropuertos, infraestructura y redes de transporte férreo o de metro, en la sede oficial de un poder del Estado o de una autonomía constitucional, en un paso fronterizo o en sus inmediaciones, y en toda franja fronteriza hasta un espacio de 10 kilómetros en paralelo hacia el interior del país. Y aquí yo me quiero detener, presidente, porque muchos han preguntado y tienen cuestionamientos respecto de los 10 kilómetros que se establecen en el proyecto. Pero lo que se hace en el fondo en el proyecto es hacer un símil de lo que hoy día existe con el registro de personas que ingresen por pasos no habilitados. ¿Cierto? En pasos no habilitados uno puede tener una persona hasta el 10º kilómetro, ¿cierto?, desde la frontera. Ahora, esa es una cantidad de distancia que se puede mejorar, que se puede discutir. Hay parlamentarios que a mí me han planteado que eso es absolutamente insuficiente, considerando que hay zonas fronterizas, ¿cierto?, que tienen la primera comuna o el primer sector poblado a 20 kilómetros de la frontera, y por lo tanto quizás ese es una distancia que se pudiera conversar. Pero vuelvo a repetir, presidente, nosotros en el gobierno estamos disponibles para poder mejorar este proyecto con la experiencia que tienen parlamentarios, ¿cierto?, de esta comisión, como el diputado Leiva, Araya y otros que tienen larga trayectoria en esta comisión y que sin duda van a hacer un aporte a esta discusión, nutriéndola con su conocimiento. Pero nosotros sí somos partidarios de que este proyecto de ley avance, porque creemos que hoy día, sobre todo en zonas fronterizas, donde tenemos situaciones irregulares, por solo nombrarle una, presidente, como nos pasa con estos pasos ancestrales, que hoy día tenemos a cientos de personas diariamente ingresando desde Bolivia a Chile para comprar. Entran y salen, ¿cierto?, con algunos paquetes que nadie les puede siquiera revisar, ni aunque hay una sospecha legítima. Entonces,
hay situaciones como esta que hay que analizar detenidamente justamente para poder ordenar nuestros ingresos, ¿cierto?, al país y que no sigamos aumentando los ingresos clandestinos, el tráfico y también algunos casos, ¿cierto?, que tenemos de traer mercancía, ¿cierto?, ilegal al país. Así que nosotros, presidente, disponibles para poder discutir este proyecto y poder complementarlo con las apreciaciones de los parlamentarios, presidente. Muchas gracias. Gracias, director, y también uno de los coautores del proyecto, así que hablaba en partida doble en su intervención, así que le mandamos también un agradecimiento doble y un saludo y el mejor de los éxitos en su labor. Bueno, ofrezco la palabra, la idea es que sean preguntas de ojalá hasta 2 minutos, de modo que puedan alcanzar todos a exponer. ¿Ya? O los que quieran. Diputado Urrutia, que siempre lo dejo al final, así que diputado Urrutia, diputado Bachelet, diputado Leiva. ¿Sí? Oye, muchas gracias, presidente. Después de tanto fair play, ¿cuál fue el acuerdo? Oye, ¿Me pueden explicar quién va a hablar? Junto con saludar al exdiputado Sauerbaum, que es un gran diputado de esta comisión, equivocado un poco, pero siempre un gran diputado. Saludos a Frank, tiene un muy difícil y bonito desafío, así que desearle el mayor de los éxitos a nuestro ex colega. Quisiera plantear, presidente, que cuando yo planteaba que este proyecto está descontextualizado, tiene razones de ser. ¿Por qué, presidente? Primero, porque cuando nosotros modificamos con la ley 21.542 la Constitución en su artículo 32, número 21, para definir lo que era infraestructura crítica, lo circunscribimos a ciertos sectores específicos del territorio nacional, que requerían, por materias de control de orden público, una definición específica. Vuelvo a pasar el aviso, presidente, y ojalá que como comisión oficiemos que hay más de 40 urgencias del Ejecutivo en el proyecto de ley de infraestructura crítica y que todavía no sale del Senado. Entonces es importante tenerlo claro. Por eso planteaba, presidente, de que efectivamente... Perdón, ahí ¿quiere oficiar al Senado? Sí, pues, se lo pedí la otra vez, para que se lo solicitemos. ¿Les parece tomar el acuerdo que el Senado... Sí, para que lo saque, pues, junto con RUF, las dos. ¿Les parece? Y todos los otros proyectos que ha despachado la Comisión de Seguridad. Porque hay una enorme cantidad de proyectos aprobados por la Comisión de individualicemos Seguridad. los más urgentes, pues, presidente, que tienen urgencia. Los que tienen urgencia legislativa. En este caso, infraestructura crítica, reglas de uso de la fuerza. Los que tienen urgencia legislativa, ¿les parece? Porque... Bueno, yo le pedí solo dos, presidente, si usted lo quiere ampliar. ¿Les parece ampliarlo para que nadie quede fuera? Bien. Ha acordado entonces oficia al Senado para que le den tramitación a los proyectos que tienen urgencia legislativa y que respeten y que respeten la normativa vigente. Le daríamos plazo, pero está fuera de nuestras facultades. Oye, el diputado Leiva tiene la palabra. Sí, muchas gracias, presidente. Y ese es el problema de este proyecto de ley. Porque este proyecto de ley es muy difuso, no solo en su ámbito territorial, sino también como planteaban quienes expusieron respecto del objetivo mismo de este proyecto de ley. Concordamos que el control preventivo del artículo 12 de la ley 20.931 tiene un objetivo específico, principalmente su aleatoriedad. Y el artículo 85 del Código Procesal Penal sí dice relación con investigativo. Entonces, cuando se trata de desnaturalizar la función de este proyecto de ley, haciéndolo símil al investigativo, porque dice que el objetivo es controlar armas, o sea, que existe eventualmente algún tipo de indicio, yo creo que no cumple el objetivo formal, presidente, porque se extiende término, y porque además, presidente, cuando nosotros modificamos la Constitución respecto a infraestructura crítica, que es lo que yo creo que trata de hacerse cargo el proyecto, hay que recordar que el ejercicio de las atribuciones no implica suspensión ni restricción de derechos de ninguna especie, así está consagrado constitucionalmente, y esta eventual modificación... Diputado Leiva, le pido que vaya cerrando, que voy cerrando, van 3 minutos. ¿Y por qué planteo que es importante, presidente? Si usted me disculpa, es porque efectivamente este proyecto de ley no cumple en la incorporación de inciso segundo ningún objetivo. Yo solo lo justificaría, presidente, y anticipo mi juicio respecto de la problemática que tenemos en la macrozona norte respecto del ingreso irregular de personas. No lo limitaría solo a 10 kilómetros porque esa modificación que nosotros realizamos a la 21.655 dice solo para los efectos de reconducción y perfectamente podría ser hacia otro sector. Y porque además, presidente, lo planteaba muy bien el representante del Ministerio Público, cuando yo hago un control investigativo, un control preventivo... Que vaya cerrando, sí, porque está doblando el tiempo y el resto de los diputados también tienen derecho a poder intervenir. Termino de inmediato, presidente. Yo creo que no cumple el objetivo porque el artículo 12
inciso tercero, perfectamente cuando alguien no se individualiza se le puede registrar y hace la remisión correspondiente al Código Procesal Penal, artículo 134 del Código Procesal Penal, y además el propio 12 bis que planteaba bien el Ministerio Público tiene esa facultad. Perfecto. Entonces, inocuo. Termino. Yo solo sería capaz de regular de mejor manera para reforzar el control fronterizo, que creo que es la motivación de los autores de este proyecto de ley y por algo está el director de Muchas gracias, Gracias, presidente. diputado Leiva, el triple del tiempo, pero diputado Urrutia. Lamento la espera. Muchas gracias, Diputada Urrutia, usted tiene la palabra. muchas gracias, presidente, y a través suyo a todos los invitados que hoy día se hicieron cargo también de esta discusión, que nos hacía harta falta escuchar las perspectivas, porque es un tema polémico, sabemos, cuando hablamos de control de identidad, y lo que sí creo que estamos todos de acuerdo es darle buenas herramientas a las policías para tener mayor efectividad, y nos sirve escuchar en distintos ámbitos. Quería hacer mención también que en el mismo estudio que menciona la defensora también se detalla que hay más de 70.000 controles de identidad preventivos a menores de edad a pesar de su expresa prohibición. Entonces también, porque en la comisión pasada se mencionó respecto a la ampliación, también hace referencia a que eso ocurre a pesar de que está prohibido, y también poner atención sobre todo que se está poniendo en el debate la violencia que está ocurriendo en colegios, poner en foco también si es que nos interesa el tema de los menores de edad. Y en segundo lugar, preguntar dos cosas, porque este proyecto, al igual que el diputado Leiva, yo coincido que está un poco descontextualizado. Fue ingresado el año 2022, un año después del pic de ingresos irregulares por fronteras, que fue el año 2021. Y fue ingresado también un año antes que los militares pudieran estar en la frontera, que fue a partir del año 2023. Entonces, saber si tenemos cifras realmente de cómo esto podría, entendiendo que el espíritu principal era enfocado en fronteras, también saber si hay números que indican que hoy, a diferencia del año 2022, esto es una herramienta necesaria, en particular en las fronteras. Y en segundo lugar, a la ministra también preguntarle cómo dialoga esto con la tipificación del delito por paso irregular que está en el Senado. ¿Cómo creen ustedes o cómo se va a llevar? Porque ahí ya, por ejemplo, tendríamos en fragancia, cuando estuviera entrando por paso irregular, cómo dialoga con el control de identidad, etcétera. Quise como tratar de que veamos esto también como sistema, porque hoy día podemos tomar decisiones en base a lo que vemos aquí, pero hay varios otros proyectos que probablemente también van a tener que ver con aquello. Nos gustaría que este proyecto quede entrampado en esta comisión o en la Cámara de Diputados y estamos perdiendo el tiempo. Eso, muchas gracias también para los invitados. Muchas gracias, diputada Urrutia. Diputado Basaletti. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Saludar también a todas las autoridades que nos acompañan. Miren, lo primero, por su intermedio, efectivamente una de las cosas centrales, lo que representaba la defensora, es que aquí, seamos sinceros, hay una colisión entre dos bienes jurídicos, que es, uno, la necesaria herramienta para que sea eficaz la prevención del delito, el poder identificar a aquellas personas que están transportando armas en lo específico, contra el derecho, ¿no es cierto?, de la libertad, desplazamiento y todo lo demás. Yo creo aquí que hay que sincerarse y decir, efectivamente, el escenario que vivimos hoy día es un escenario complejo, un escenario donde se están articulando soluciones con el tema de la violencia en los establecimientos educacionales, pero yo el otro día lo dije acá en la reunión. ¿Qué pasa en los establecimientos, en los hospitales? Sobre todo, yo lo sé, en San José, en el Bosque, un montón de lugares donde las herramientas en realidad, y nosotros por su intermedio, presidente, estuvimos de acuerdo en invitar a todas las personas que están acá para saber primero, y lo dijo también mi colega, el diputado Leiva, bueno, ¿qué es lo que opinan las policías? Y ya lo tenemos claro para eso, ¿no? O sea, si ellos están manifestando que es una herramienta necesaria, ambas policías, y por otro lado, efectivamente la defensora dice algo que no es nuevo, se lo digo con todo respeto. Yo al profesor Duche lo conozco hace rato y sé quién lo anima. Y
Y es que evidentemente nunca vamos a comparar el nivel de eficacia que tiene un control investigativo, se ha dicho aquí latamente, porque hay un indicio. Entonces la probabilidad matemática de que ese tipo que uno controla esté cometiendo, haya cometido un delito o se apreste a hacerlo, es más alta. Pero la pregunta del millón es si esta posibilidad que abrimos, y yo comparto con mi colega también, Urrutia, el hecho de también, bueno, el tema de la edad, en concreto... hoy día también sabemos, hay registro de que hay una participación muy importante de personas, yo no estoy criminalizando a nadie, son los datos, ahí están, que cometen delitos son menores de 18 años. En definitiva, yo quiero decir que a mí me ha quedado totalmente claro los aspectos jurídicos, pero también me ha quedado claro que las policías necesitan herramientas concretas para poder ser más eficaces en el control de una crisis que todos reconocemos a esta altura del partido, que va más allá de la inmigración. Ya dije, la infraestructura crítica puede que deje afuera incluso lugares donde están ocurriendo o van a ocurrir delitos, y en donde lo que sí yo pediría, que está, sí, es que esto le copié a mi colega Leiva, así que, es que teniendo presente unas observaciones que hizo la Contraloría General de la República, unos controles que había hecho Carabineros y otros, también esto tiene que ir acompañado de la suficiente conexión con los medios tecnológicos y de información para que también haya una mayor efectividad. Porque ahí queda en evidencia que tenemos hartos problemas, pero lo que sí, y aquí termino, presidente, es que es una necesidad imperiosa que hoy día seamos capaces de ponernos de acuerdo y darle y entregarle esas herramientas con los reparos, con lo que se ha dicho acá, de las precisiones, pero no dilatar más un proyecto tan importante para todos los chilenos, he dicho. Bien, muchas gracias, diputado Basaletti. Se ofrece la palabra. Diputado Salinas. Gracias, presidente. Bueno, primero, a través suyo también saludar y agradecer a todos nuestros invitados, ministra, las policías, y agradecer también a Migración, a Instituto de Derechos Humanos, etcétera. Solo para referirme a lo siguiente, debería haber una norma sustitutiva. Tenemos que concentrarnos en la frontera, tiene absolutamente pertinencia discutirlo. Pero lo demás puede caber en la discrecionalidad de cómo determinamos quién podemos nosotros registrar, etcétera, etcétera, y eso porque pareciera que el proyecto tiene dos ámbitos distintos, y yo creo que sí tiene una consistencia. Agradezco además que el mismo hoy día director de Migraciones que dijo, mira, no podemos mejorar el proyecto, podemos entregar otros elementos que no teníamos mejor en el momento de elaborar o proponer este proyecto de ley. Yo creo que eso nos va a permitir también mejorarlo, pero yo creo que hay que separar estos dos proyectos, porque efectivamente tiene consistencia en lo fronterizo, pero lo otro queda un margen de ahí digamos, de discrecionalidad que ni para la policía que hace el trabajo, porque también arriesga el día de mañana que cualquier ciudadano puede querellarse porque se siente, digamos, vulnerado en sus derechos, la proporcionalidad, digamos, de la fuerza, y también que no es grato, obviamente, para las policías, y tampoco quien el día de mañana se sienta en esa condición y al final no haya ningún resultado que signifique, ¿no es cierto?, una sanción o otra cosa. Así que yo propongo eso, presidente. Yo creo que es importante que lo podamos separar, hacer una norma sustitutiva y podemos separar. Yo creo que hay elementos para poder hacerlo en ese sentido. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Salinas. Diputado Coloma, don Jaime. Muchas gracias, señor presidente. Saludar a todas las autoridades, a la ministra, a todos los... Son varios hoy día, así que estas cosas siempre son bien importantes. En su momento dijimos que era muy importante tener la visión de los distintos sectores y distintas personas, así que yo creo que con esto se cumple bastante bien. Decir que yo creo que este es un proyecto de ley que va por la vía correcta. Yo estaba escuchando a los policías, también el director de Inmigración, y dicen que le importa mucho tener todas estas atribuciones nuevas. Yo aquí voy a discrepar por su intermedio, presidente, con el diputado Salinas, porque en la primera sesión de esta comisión vino la ministra de Seguridad y nos habló específicamente de los hospitales, sobre cómo estaban viendo distintas medidas. Lamentablemente hay hospitales como el Hospital El Pino en San Bernardo que las agresiones son constantes. Entonces tener este mecanismo para poder verificar portes de armas, ya sea de fuego o arma blanca, es sumamente importante y creo que va en la línea correcta. También decir que en la discusión de la comisión pasada, junto con el diputado Pierre Carlesi, por su intermedio presidente, habíamos visto la posibilidad de incluir a los colegios. Creo que el gobierno ya cumplió ahora con el tema de aula segura.
no va a decir el nombre, pero va un poco en la misma línea. Yo creo que con eso, no sé por si... Aula protegida, que no sé por si con eso se cumple probablemente tal, pero creo que esto va en la dirección correcta y no sé, presidente, por si estamos en disposición de poder votar en general para después ir viendo en particular los distintos problemas que se vayan surgiendo y empezar a sacarla. Esto, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Coloma. Diputado Pinilla. Gracias, presidente. Bueno, yo quiero guardarme los análisis para el final del proceso, pero quiero hacer unas consultas, ¿cierto? Al director general de Carabineros. La duda que me asiste a mí, general director, bien. La duda que me asiste a mí es si entregar esta nueva facultad, esta nueva herramienta, que nos han dicho que es importante, necesaria, no se evalúa que se coloca en riesgo también al personal de Carabineros al no cumplirse el objetivo, al no encontrarse lo que se buscaba, al quizás intervenir a gente que podría tener una edad menor a lo que se estima, porque esto se enmarca dentro de personas mayores de 18 años. ¿No hay ahí un temor también de que el funcionario pueda verse expuesto a tener que dar respuestas o bien responsabilidades administrativas, jurídicas? ¿O cuál es la experiencia que tiene y esa visión? Y la misma pregunta se le haría también al representante de la PDI, ¿cierto?, que está aquí presente. Eso por un lado. Y la otra pregunta al representante del Instituto Nacional de Derechos Humanos y a la defensora, porque a mí lo que dijo el Ministerio Público me hace mucho sentido. El objeto ¿cierto? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cierto? El objeto de buscar un arma con el solo objeto de eso. Si se mejorase ese aspecto que tiene que ver con la finalidad, porque yo en principio no podría entender que esta herramienta hoy día, estamos en un contexto de emergencia de seguridad, yo eso no lo puedo discutir, no lo puedo desconocer. ¿Eso haría diferencia al respecto si se hizo una mejora a su posición, que es un poco bastante negativa en general, digamos? Yo entiendo todo el análisis jurídico que se ha hecho, digamos, pero contraria a esta nueva herramienta, a este instrumento, por las razones de proporcionalidad, de eficacia que aquí se han señalado. ¿Haría un cambio o no es un tema que tenga mayor incidencia para usted? Eso, presidente, son las consultas. Muchas gracias, diputado Pinilla. Diputado Rego. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, aprovechar de saludar a todas las autoridades presentes en la comisión del día de hoy. Muchas gracias por su asistencia y por su claridad en las exposiciones. Quiero plantear un par de puntos para que queden en la discusión, que a mi parecer son relevantes. Por su intermedio, presidente, como señalaba el diputado Basaletti, acá efectivamente tenemos que sincerar lo que es la discusión, y en esta discusión hay dos derechos que están claramente en colisión. Por un lado, el derecho a la seguridad pública, que está siendo demandado por gran parte de la ciudadanía. Es un tema muy relevante y que hoy día está en la agenda pública con mucha fuerza, sobre todo por parte del gobierno, por su intermedio presidente, la ministra y el Ejecutivo, que está presentando una distinta gama de proyectos en materia de seguridad, desde los establecimientos educacionales hasta estos proyectos que se le ha puesto urgencia legislativa. Lo que choca sin duda, como conversamos por su intermedio presidente con el diputado Salinas, con el derecho a la libertad de tránsito, de la privacidad, etcétera, ¿cierto? Y acá hay que tomar definiciones que son definiciones de carácter político, y en esa dicotomía este diputado está dispuesto a sacrificar cierta parte de la libertad por asegurar la seguridad, y es la decisión que vamos a tener que tomar todos en esta comisión. Por eso, en la votación en general, desde ya anuncio mi votación en favor de este proyecto y no estoy dispuesto a aceptar una separación de los mismos. 4 puntos sobre la discusión. Ojo, no estamos hablando de infraestructura crítica, que lo hemos repetido de forma reiterada. Estamos preformateados como diputados a hablar de infraestructura crítica porque no hemos logrado sacar adelante ese proyecto, y el mundo político está hablando de infraestructura y le pone el tiro al adjetivo crítico. Pero no, estamos hablando de infraestructura determinada, con lugares determinados, que esta ley establece que no tiene relación con el artículo 32, número 21 de la Constitución Política de la República. Respecto de los 10 kilómetros en los pasos fronterizos, el concepto, la decisión de 10 kilómetros es arbitraria, sí, evidentemente. Alemania tiene una distancia de 30 kilómetros, podríamos hablar de 15, de 20, de 5. Es una decisión que vamos a tener que tomar como comisión. El concepto intermediaciones, aliado a esta infraestructura, efectivamente no tiene definición en nuestro ordenamiento jurídico, no está presente en el Código Penal ni en el Código Procesal Penal, por ende, dejarlo, en este caso estaríamos dejándolo al arbitrio de un juez y de la doctrina en esa materia. Cuarto, en el caso de que se tipifique el delito como el delito de ingreso ilegal al país como propiamente delito, el indicio sería evidente y la flagrancia, a mi parecer, sería evidente, que es una cuestión que podríamos conversar, pero esa es la postura de este diputado, por su intermedio presidenta, para dar cuenta de aquello. Serían las materias que queríamos colocar sobre la mesa.
presidente. Gracias, Muchas gracias. Diputado Rego, casi en el tiempo. Bien, se ofrece la palabra a la diputada Barquesi. Para después darle la palabra a los invitados para que puedan comentar, algunos responder preguntas y otros hacer comentarios generales antes de proceder a votar. Yo discrepo totalmente de el antagonismo que algunos han planteado entre seguridad y libertad. Porque aquí la libertad de quién estamos hablando. Hay algunos que buscan defender simplemente la libertad de los delincuentes y no la libertad de las personas que sufren a causa de los delitos. Y en ese caso la seguridad es fundamental. En esa misma línea, la Defensora Nacional, por su intermedio presidente, dijo que hay herramientas que ya existen, ¿cierto?, que son suficientes para poder practicar un control de identidad con registro. Y luego, si se detecta algo, detener en flagrancia. Y eso en realidad es súper complejo. Porque seguramente el tribunal va a declarar que es ilegal, ¿cierto?, esa detención, porque debe haber una coherencia entre los indicios que permitieron el control de identidad con registro y la detención que luego se practica. Eso normalmente no ocurre así, los hallazgos de armas, elementos prohibidos, drogas, etcétera, suelen ser casuales, y de ahí que se necesita una herramienta más flexible como esta. Es por eso también que estoy totalmente de acuerdo con que urge avanzar en este proyecto de ley. Gracias, presidente. Bien, gracias, diputada Barquesi. Bien, se ofrece la palabra. No sé si la ministra o la subsecretaria quieren hacer algún comentario general al final, o si no, el general director, que tuvo una pregunta directa, o también el representante del prefecto inspector de Solís Araya, de la Policía de Investigación. General director, primero. Gracias, presidente, por su intermedio responderle al diputado señor Pinilla. El riesgo, yo creo, o sea, esto es parte de lo que es la función policial. El riesgo está permanentemente presente en toda actuación policial. Y eso es una valoración que se tiene que dar. Esa es la parte primaria porque el control es un procedimiento policial en sí. Por lo tanto, tiene una finalidad, tiene que estar debidamente orientado respecto a esto y cómo se va a realizar en lo estrictamente funcional. Como digo, respetando obviamente todo lo que son las normas, respetando los derechos de las personas, pero también asegurando, y creo que ahí dar respuesta a lo que plantea el diputado, en el sentido de asegurando el control y la finalidad que se está persiguiendo. Se habla de si pudiera existir un temor respecto de la actuación, o a lo mejor lo interpreto, señor presidente, si es que esa era la mirada de que si esto podía tener el personal temor en cuanto a la actuación de no lograr el objetivo que se está. Yo creo que la respuesta es la misma norma, que si nosotros cumplimos con la norma, si revisamos, y si no hay lo que se estaba buscando en específico, el procedimiento policial termina en esos términos, y distinto es que otro tema absolutamente que ya se escapa de esto, que es si a raíz del procedimiento policial se realiza una acción que excede el cumplimiento de la misión. Por lo tanto, es parte que está señalando que ese riesgo, el riesgo en términos generales de lo que implica, porque aquí nos podemos ver enfrentados a una situación que es de alta complejidad, a raíz de un control que se va a realizar en una zona que reúne determinadas características que son de alta complejidad, como se realiza por parte del personal operativo, y ya hablo de lo que habitualmente ocurre, sobre todo en los sectores fronterizos, y no necesariamente en esta zona de los 10 kilómetros. O sea, deriva en esto, pero esa es la situación, señor presidente. Muchas gracias, general director. Prefecto inspector. Gracias, señor presidente, por su intermedio. Bueno, complementando un poco lo que dice el general Araya, yo creo que es importante, y para la tranquilidad del diputado señor Pinilla, por su intermedio, señor presidente, creo que el hecho de que las policías participemos en estas comisiones y podamos dar nuestra opinión y participar de la elaboración en el proceso de creación normativa nos permite a nosotros ir sabiendo cuál es la temperatura, el tenor, la forma de interpretar las normas. Por tanto, lo que significa que los riesgos, desde el punto de vista de los riesgos personales y los riesgos jurídicos que se puede hacer, cualquier tipo de norma que tengamos que nosotros llevar a cabo a través de procedimientos policiales está sometida al riesgo de que un funcionario eventualmente pueda hacer una mejor o una peor interpretación en el terreno de aquello, y por tanto estará sometido a las eventuales responsabilidades que corresponden por esa buena o mala interpretación. Desde lo jurídico, nosotros en general, y yo que represento a la Jefatura Jurídica de la Policía de Investigaciones de Chile, siempre estamos siguiendo estos proyectos de ley precisamente para generar los protocolos que sean necesarios, las instrucciones, directrices, a fin de minimizar esos riesgos en lo jurídico, y por tanto las herramientas se apliquen de la manera en el mejor sentido para que sean útiles, tal como lo hemos manifestado previamente.
Y por eso quiero hacer un punto, lo decía Ignacio Castillo, y cuando yo me referí también en mi primera intervención respecto de los riesgos para los funcionarios, precisamente está el hecho de que en la medida que las normas jurídicas no tengan una adecuada, que tengan los finos en términos de precisar efectivamente conceptos y no dejarlo en la indeterminación, los riesgos para el personal policial disminuyen. Así es que en realidad, en la medida que eso sea así, y también un poco lo que decía el diputado señor Leiva, en términos de que eventualmente cuando las normas fijan temas muy puntuales o objetivos muy puntuales, como dice este proyecto hasta ahora, puede significar que a lo mejor pruebas, creo que lo decía usted, señor diputado González, sobre el tema de casos del pasado como los de Valparaíso, sobre hallazgos de pruebas que eventualmente en el futuro puedan ser ilícitos porque no era el objetivo que la ley tenía cuando hicimos la herramienta. Eso, señor presidente, muchas gracias. Muchas gracias, perfecto inspector. ¿Se ofrece la palabra? Diputado Leiva por segunda vez. Sí, presidente, pero mire, yo quiero decir dos cosas. Primero, no hay nadie en esta Comisión de Seguridad que no trate, haga el esfuerzo o nos permitamos trabajar en seguridad. Todos queremos seguridad, no hay nadie aquí que quiera amparar a alguien que no corresponde. Pero además, presidente, mire, yo criticaba el proyecto en dos sentidos. Uno, la amplitud territorial, porque no tiene una definición, habla incluso el proyecto de autonomía constitucional. De verdad no se entiende bien y es muy amplio, hospitales, escuelas. Entonces, es muy amplio el sector. Yo creo que hay que limitarlo. En segundo lugar, presidente, si me permite, las normas penales son siempre de última ratio, independiente de la disposición o voluntad que hayan tenido los autores de esta moción, justamente dentro del marco del ingreso irregular indiscriminado que existió en su oportunidad, el ampliarlo a todo el territorio nacional prácticamente, porque cualquier oficina del Estado, esta legislación, una Seremi de salud en cualquier lugar también es amplia, es muy amplio, y desvirtúa, como decía por su intermedio presidente, el representante de investigaciones también del Ministerio Público, que si el objetivo es encontrar un arma y no encuentras un arma, adelante con los 10 kilos de drogas que va pasando, porque efectivamente el tribunal puede esa incautación o esa detención declararla ilegal. ¿Por qué lo digo, presidente? Lo conversaba con el distinguido diputado Basaletti, que tiene mucha experiencia por su intermedio en temas de fiscalización. Cuando usted cree que alguien va a cometer un delito, en función del artículo 12, usted le pide la identificación. No conozco ningún delincuente, puede haber una excepción que sí, señor carabinero, señor PDI, me identifico. No sucede eso en la práctica, lo planteaba la Defensoría Penal Pública. Cuando yo hago un control de identidad preventivo del 12 y no se identifica, hay una remisión, no solo por el 12, sino por el 12 bis, efectivamente a que tengo la posibilidad de registrarlo conforme a las normas de flagrancia del CPP. Y lo puedo registrar y estoy habilitado para hacerlo. Entonces, si usted me pregunta si esto cumple alguna función preventiva dada la naturaleza del 12 del control de identidad preventivo, no, porque efectivamente si una persona no se individualiza, yo perfectamente lo puedo registrar porque le aplico normas de flagrancia, por la remisión expresa que existe. Y lo otro, presidente, si usted me permite, si uno entiende el contexto de este proyecto de ley con este término, sí, pero creo que hacer un aporte, presidente, y eso espero y confío en Dios. Entonces lo que le quiero plantear es que yo esta norma, dentro del artículo 12, que ya tiene una doctrina y una jurisprudencia desarrollada, no me metería en la ley corta, sino que eventualmente yo estoy dispuesto, si el objetivo es resguardar las fronteras e ingreso regular, sí colocarlo en otra disposición específica, más no alterar la naturaleza jurídica y el propósito tenido en vista con la ley de agenda corta. Gracias, presidente. Bien, muchas gracias. Se ofrece la palabra. Don Ignacio Castillo. Muchas gracias, presidente. Solo dos cosas a efectos de ilustrar solamente a la comisión. Una que en algún momento lo había planteado por su intermedio presidente, el honorable diputado Leiva, y que tiene que ver básicamente con aquella remisión, o sea, con aquella indicación que establece el 32 número 21 de la Constitución respecto de que el cuidado de la infraestructura crítica. Otra cosa distinta es que se limite o no a la infraestructura crítica, es una cuestión necesariamente de discusión parlamentaria, pero solo para recordar que la referencia a las garantías fundamentales es una referencia respecto a la facultad que tiene el presidente de la República. De hecho, después incluso la propia norma constitucional dice que eso es sin perjuicio de las atribuciones de las policías que el propio legislador le otorga a las policías. Luego, si este honorable Congreso le da más atribuciones a la policía en el contexto de la función crítica, no hay problema respecto de eso. Eso por una parte, presidente, y por otra, la cuestión de fondo no se trata si es un control de identidad investigativo o un control de identidad preventivo. Se trata, y por eso nosotros hablamos sobre el tema de la infraestructura crítica, si es que acaso esto es idóneo para proteger la infraestructura crítica. Si el razonamiento de esta honorable comisión es que
esta herramienta, es decir, este control de identidad, por así decirlo, preventivo, pero con una finalidad más abierta, más parecida al del artículo 12, como BIS, que era el que usted mencionaba, tiene que ver con proteger la infraestructura crítica, ahí, creo yo, se encuentra una fundamentación razonable, plausible sobre la necesidad y la proporcionalidad de esa medida. Bien, muchas gracias, señor Castillo. Se ofrece la palabra, en votación. Perdón, tenía la... Si me excusa la comisión para que antes, si bien vamos a entrar en votación, poder ofrecer la palabra a la defensora, y votamos inmediatamente después de la defensora. Sí, no había preguntado a los dos. Sí, bueno. Muy breve. Si tiene la comisión a bien, en el fondo, tener esa consideración, forzando un poco el reglamento para que puedan intervenir pese a que ya vamos a entrar en votación, no hay ningún problema. Le pido nomás que sea acotado para... Gracias. Entonces, acordado. Defensora, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. En relación a la consulta que hacía el diputado, a ver, el cuestionamiento, coincidiendo con el Instituto de Derechos Humanos, no es a la finalidad. Estimamos que efectivamente la finalidad es legítima. El problema tiene más que ver con la proporcionalidad y la necesidad, la pertinencia de la política pública. En relación con eso, consideramos que efectivamente, si se corrige el proyecto acotándolo, por ejemplo, a la determinación del lugar, de una manera más concordante con, por ejemplo, podría ser en la línea que señala el Ministerio Público, concordante con el 32 de la Constitución, y asimismo, si se añade que se requiere, como en el ejemplo alemán, que es la fuente de esta norma, la necesidad de un indicio de comisión de, puede ser en general, de crimen simple, delito, falta, o un indicio, por ejemplo, de porte de arma, de droga o de lo que fuere, eso permitiría, a juicio de nosotros, de la Defensoría, juzgar que el proyecto sí resulta más proporcional y menos limitativo de los derechos fundamentales. Muchas gracias, señora Encina. Ahora el turno del señor Cabezas, don Sebastián. Gracias, presidente. Las intervenciones de las personas que me antecedieron el uso de la palabra va a hacer que mi intervención sea muy corta, porque efectivamente, de acuerdo al estado intencional, al final legítimo, no hay ninguna duda. Y a propósito de la aportación del Ministerio Público, no me voy a repetir, y el complemento de la Defensoría, ahí se podría encontrar el fundamento legítimo a propósito de la limitación del lugar y la forma en que se habilita para cumplir con el estándar de proporcionalidad que establece tanto el sistema interamericano como el sistema universal. Muchas gracias, señor Cabezas, y procedemos a votar. Señor secretario, gracias. En votación, así que en votación. Gracias, señor presidente. La señora Chiara Barchiesi. A favor. Gracias. Don Enrique Basaletti. A favor. Gracias. Don Jaime Coloma. A favor. Muy amable. Don Eduardo Cretón. A favor. Muy gentil. Don Francisco Borrego. A favor. Gracias. Don Raúl Leiva. Presidente, yo me voy a abstener de este proyecto de ley. Entiendo que está bien intencionado, pero fundamento es que si es con fundamento, presidente. ¿Señor secretario? No, es votación económica. Ok, me abstengo. Sí. Porque la votación nominativa tiene que pedirse previo al cierre del debate y con la firma de 2 señores diputados. No, la nominativa Bien, es por la publicidad de la votación. Continuamos. Sí, no hay ningún problema. Señor Carlesi. A favor. Gracias. Don Patricio Pinilla. A favor. Gracias. Don Bernardo Salinas. Me abstengo. Gracias. Doña Tatiana Urrutia. Abstención. Muy amable. Don Juan Valenzuela. A favor. Muy gentil. Presidente. A favor. Gracias, señor presidente. Tengo 9 votos a favor, 3 abstenciones. Aprobado en general el proyecto. Bien. Aprobado en general. Plazo para indicaciones. Mi propuesta es que demos como plazo para indicaciones el día martes 14 hasta las 22 horas, de modo tal que tenga tiempo el señor secretario para poder hacer el comparado, y el día 15 en el mismo lugar y hora podamos votar en particular.